Naufragio y pedidos de ayuda exponen abusos de barcos pesqueros chinos. Ese fue el titular de una nota recientemente publicada en el Pan Am Post, en donde se retratan varios incidentes de tripulantes que piden auxilio o padecen las precarias condiciones a bordo de estos buques. No solo estamos hablando de un tema de violación de derechos humanos, sino que la mayoría de estas embarcaciones no están autorizadas ni tampoco reguladas a nivel internacional. Así depredan especies frente a costas de países como Chile, Perú, Ecuador o Argentina. Para analizar esto y más, le damos la bienvenida a Milko Schwartzman. Él es especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales y experto en flotas extranjeras de pesca. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y les recordamos a quienes nos ven que también pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales para estar al día con esta y otras noticias. Milko, yo quiero comenzar por el principio. Vamos a hablar un poco de qué se trata este tema, ¿no? Porque no solo causa interés porque demuestra cómo actúa el expansionismo chino, sino porque también se trata de cómo actúan en territorios donde no son de su jurisdicción o no le pertenecen. Quiero comenzar con la pregunta, dada tu especialidad, ¿cómo operan estos barcos? ¿Cuáles son sus rutas? Y también agregar por qué debería preocuparnos su presencia frente a costas de países sudamericanos. Bueno, en los últimos años les voy a contar, se han concentrado en los alrededores de Sudamérica unas 1000 embarcaciones pesqueras de países del hemisferio norte, países altamente desarrollados. De estas 1000 embarcaciones, la gran mayoría son de nacionalidad china. El gobierno de China subsidia a sus flotas pesqueras para que vayan a pescar a los mares de otros países u otras regiones, así como lo hace también España, Corea y Taiwán, que son los países que más pescan en las costas de Sudamérica. ¿Por qué los subsidian y los mandan al hemisferio sur o a nuestra región a pescar? Porque los caladeros del hemisferio norte, ya sea los de Europa o de China, están o colapsados o al límite de explotación, y estos países tienen exceso de flota pesquera y aún a pesar de tener exceso de capacidad pesquera, siguen construyendo barcos y enviándolos a otras regiones. Por ejemplo, la flota china, todo el combustible se lo carga el gobierno chino. Así es que estos barcos vienen y su ruta de pesca, más que nada, es bordeando la zona económica exclusiva de nuestros países, o sea, los límites, las fronteras marítimas. ¿Por qué están tan cerca de las costas? Bueno, porque en el océano la gran riqueza marina, íctica, la gran riqueza pesquera se encuentra cerca de las costas. Por eso bordean siempre los límites de nuestros países y en muchos casos hacen ingresos ilegales, o sea, ingresan a pescar ilegalmente a nuestros países, a nuestro mar jurisdiccional, y esto tiene un impacto muy negativo, no solo en el ecosistema marino, sino también en nuestra economía, nuestras fuentes de empleo, en las comunidades costeras. Nuestros países capturan las mismas especies que vienen a capturar estas flotas. De alguna manera, podríamos simplificando, es como que están depredando los recursos pesqueros de nuestros países. Asimismo, también generan problemas de soberanía, geopolíticos, digamos, al invadir nuestro territorio. Las rutas de estas flotas son diferentes de acuerdo a qué es lo que pescan, pero la flota más masiva, de aproximadamente 500 embarcaciones, o más de 500, podríamos decir que hasta 600 embarcaciones, es la flota que pesca calamar. Es una especie muy codiciada en el mercado asiático, también en Europa y en Estados Unidos, y estas flotas extranjeras, especialmente la China, se focalizan en el calamar y su ruta va bordeando todo el océano Pacífico en lo que sería el invierno de nuestro hemisferio, y en el verano bordea toda la costa del Atlántico Sur, todas las costas frente a la Patagonia. Entonces podríamos decir que entre noviembre y mayo están enfrente a la Patagonia Argentina. Llegamos a ver una concentración de hasta 600 embarcaciones. Yo he estado haciendo patrullajes con las fuerzas de seguridad de Argentina y lo sigo diariamente por satélite. Y luego de estos meses, entre mayo y noviembre, se dirigen al Pacífico, donde pescan en los alrededores de las Islas Galápagos, enfrente a Ecuador, enfrente a Perú y hasta el frente del norte de Chile también. Esta flota es altamente depredadora, no respeta temporada, no respeta tamaño de las especies, o sea, genera un daño muy severo al ecosistema. Y si tenemos en cuenta que
El calamar que pescan, por ejemplo en el Pacífico es el calamar de Humboldt o calamar gigante que le llaman, y en el Atlántico es el Iriex argentinus o calamar de aleta corta también. Son las dos especies de calamar más capturadas en el mundo, o sea, podríamos decir que casi todo el calamar que se captura en el mundo lo extraen estas flotas de nuestro continente. ¿Qué pasa? El calamar es uno de los animales más importantes en toda la cadena trófica o la cadena alimentaria del océano, porque es alimento de otras especies de peces con aletas, es alimento de delfines, de elefantes marinos, de lobos marinos, también es alimento del cachalote, que es esta ballena como la de Moby Dick, es alimento de aves, de albatros, de pingüinos. Entonces es muy delicado la extracción de esta especie de todo el ecosistema marino porque tiene impacto sobre todo el resto de las especies. Sí, y aparte también como mencionaba yo también al principio, estamos hablando de un tema de depredación marina, pero también de violación de derechos humanos. Tú mismo has registrado y lo has ido monitoreando también y publicado vía Twitter sobre este mensaje en una botella hallado en una playa de Uruguay, y en paralelo también sucedía el rescate de un tripulante chino en una de estas embarcaciones por traumatismo de cráneo y posteriores convulsiones. Entonces, estamos hablando también de otro tema aparte. ¿Qué puedes decirnos de la actuación de las autoridades respecto a estos casos? Porque también pasó que la Fiscalía Uruguaya inspeccionó el barco de donde vino el mensaje y dijo que no habían encontrado nada extraño. Entonces, ¿qué opinas del papel de los gobiernos y de las pocas regulaciones que parecen haber al respecto? Bueno, es muy buena tu pregunta, Oriana, muy bueno este tema, porque estas flotas no solo depredan el ecosistema marino y afectan la economía de nuestros países, sino que son responsables de abusos a los derechos laborales, abuso a los derechos humanos a bordo. Hay casos documentados de esclavitud a bordo y gran cantidad de casos de la descarga de tripulantes fallecidos a bordo debido a las severas condiciones de vida. Por ejemplo, tú mencionabas este caso de un accidente que hace muy poco rescataron de un barco que tuvo un traumatismo cerebral. Muchas veces estas embarcaciones no cumplen con las mínimas regulaciones de seguridad a la navegación, a veces ni siquiera tienen chalecos salvavidas. Y también comentabas el caso del mensaje en la botella. Hace años que vengo siguiendo esta flota, he conocido a los tripulantes, he estado a bordo de estas embarcaciones cuando llegan al puerto de Montevideo, por ejemplo, y lo he documentado, está documentado, y hay innumerables casos de denuncias ante la justicia, ante la Armada de Uruguay, sobre casos similares. Y lo que tú mencionabas que pasó hace algunos días, una mujer uruguaya caminando por la playa este último viernes, una de las playas del departamento de Maldonado, cerca de Punta del Este, encontró en la arena una botella de plástico que tenía un mensaje en un idioma que a ella le parecía que podía ser japonés o chino. Llevó esta botella a la comisaría, la enviaron a traducir y tenía un mensaje de un tripulante que pedía socorro, que estaba encerrado a bordo del buque Luqing Xuanshu 765. Este buque estaba ahí en el Río de la Plata, enfrente al puerto de Montevideo. Y bueno, todo eso generó una gran repercusión pública y para los que seguimos el tema no nos sorprende porque es algo que viene ocurriendo hace muchos años, simplemente que ha sido otro caso más que ha evidenciado lo que ocurre en estos barcos. Es importante también algo que detectó un colega. Esta embarcación hacía 2 años que no tocaba puerto. Ya eso es un abuso a los derechos humanos. Tener encerrados tripulantes por 2 años en una embarcación sin ir a puerto es un grave abuso a la libertad de estos tripulantes y aún así hay que ver todavía las otras condiciones de vida a bordo. Así es que, como tú decías, creo que fue el lunes pasado, un fiscal de Uruguay fue llevado por la prefectura, que es como la Armada de Uruguay, es parte de la Armada de Uruguay, a hacer una inspección a la embarcación. Lo que ellos mencionan luego de la inspección es que dicen que había muchas particularidades sobre la forma de trabajo a bordo, o sea, esto implica obviamente que hay irregularidades. También explicaba que hace 2 años que están a bordo y que están con mucha necesidad de salir del barco y de llegar a puerto. Esto es una obviedad, pero deja muchos interrogantes. ¿Por qué no hay fotografías del interior de la embarcación? Solo hay un par de fotografías del exterior y del puente. Otro aspecto es que los tripulantes sí certificaron que la botella la habían tirado ellos en ese barco, pero ningún tripulante se quiso hacer cargo, obviamente por el temor a represalias. Claro. Y esto demuestra claramente cómo es la vida en ese barco.
Hoy recién lo estaba viendo por satélite, el barco todavía está en el Río de la Plata, todavía no llegó al puerto y no es algo anormal en esta flota. Como son flotas que operan sin regulación de ningún organismo, que no tienen observadores a bordo ni siquiera de sus estados de bandera, que muchas veces no van a puerto, que reaprovisionan y descargan su captura a veces en alta mar, no hay ninguna manera de monitorearlas o controlarlas. Y una de las pocas maneras es cuando llegan a puerto. Pero lamentablemente hoy, actualmente, el único puerto de toda Sudamérica que recibe a estas embarcaciones de depredación pesquera, de abuso de los derechos humanos, es el puerto de Montevideo en Uruguay. ¿Por qué van al puerto de Montevideo? Por dos razones. Es una zona franca, no les cobran impuestos, y la otra razón es que no hay controles ni de qué cargas llevan a bordo, ni de las condiciones sanitarias, ni de vida a bordo, ni tampoco de condiciones de seguridad de la navegación, ni tampoco se investiga si son barcos que han realizado pesca ilegal. Entonces, toda esta complicidad lamentable que hay de parte de Uruguay es lo que promueve que aún existan estas flotas. O sea, como les comentaba, hay 1000 embarcaciones pesqueras extranjeras, la gran mayoría chinas, y estas embarcaciones, el único puerto que les brinda ayuda es Montevideo, porque les ha servido para encubrir la pesca ilegal, la depredación y los abusos a los derechos humanos. Tenemos documentado mediante datos oficiales del gobierno de Uruguay que entre 2013 y 2018 estas embarcaciones descargaron un tripulante fallecido por mes en el puerto. Esto es terrible, no es normal y demuestra claramente por qué estos tripulantes enviaron el mensaje en la botella, ¿no? Porque se sentían desesperados por su vida, sus condiciones de vida a bordo. Sí, también hace poco trascendió cómo los barcos están evitando, corrígeme si hay alguna falla en esta información, pero cómo están evitando ir hacia los puertos de Perú, porque Perú impuso regulaciones sobre el monitoreo de los barcos. Y ya que estos barcos chinos no quieren atenerse a esas regulaciones, simplemente lo que hacen es que evitan llegar a ese puerto y permanecen más tiempo en alta mar, con lo cual la tripulación también padece las consecuencias. ¿Han seguido de cerca este caso? ¿Qué ha pasado con eso en Perú? Sí, el caso de Perú es muy interesante porque hasta el año 2020 estas flotas accedían a los puertos de Perú o de Uruguay. Eran las dos bases operativas, logísticas que beneficiaban y hacían más económico y eficiente la operación de estas flotas depredadoras, más que nada chinas. ¿Qué ocurre? En 2018 el gobierno de Perú detectó que algunas de las embarcaciones chinas que operaban desde sus puertos, o sea, las embarcaciones a las cuales el gobierno de Perú ayudaba, a su vez le hacían pesca ilegal dentro del mar peruano. Detectaron a estas embarcaciones, algunas las sancionaron, a una la capturaron por realizar pesca ilegal, y luego de eso, de haber percibido que estas embarcaciones hacían pesca ilegal dentro de su propio mar, a pesar de brindarles apoyo, el gobierno de Perú, 2 años más tarde, en 2020, aplica una nueva norma con 6 requisitos que deben cumplir las embarcaciones pesqueras extranjeras que quieran ir al puerto de Perú, y uno de los requisitos es que tengan un transmisor de su posición satelital que se los provee el gobierno de Perú, porque ¿qué pasa? Estas embarcaciones apagan sus rastreadores para parecer invisibles y no ser controladas y realizar la operación pesquera completamente encubiertos, y el gobierno de Perú solamente les exigía que si quieren ir al puerto tengan un sistema por el cual se los pueda monitorear por satélite y a la distancia para que no les pesquen ilegalmente. Pero como a estas embarcaciones no han tenido interés en cumplir con esta norma, con transmitir cuál era su verdadera posición, no han accedido a ir al puerto de Perú y no van más. Y es importante recordar que solo van al puerto de Uruguay, pero no es que tengan prohibido el ingreso a los puertos de los demás países, ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, ni Ecuador, ni Perú. Ningún país tiene prohibido el ingreso de estas embarcaciones. Sí se les exige que cumplan con normas mínimas de seguridad de la navegación, sanitarias, laborales, pesqueras. Pero como las embarcaciones no las cumplen, solo van al único puerto que no les exige absolutamente nada y que no las controla, lamentablemente, que es el puerto de Montevideo. Que esperemos que bueno, las autoridades de Uruguay tomen cartas en el asunto. Hasta ahora es un tema que lleva años siendo denunciado por infinidad de organizaciones, ¿no? Pero bueno, así ha sido la situación. Esperemos que no se les abra un nuevo puerto, porque bueno, eso va a hacer que aumente la flota pesquera extranjera, ¿no? Y la manera para luchar contra este problema es ir cerrando las fuentes o la complicidad con la pesca ilegal y el abuso de derechos humanos.
hay algo que aclarar. No estamos en contra de la pesca, lo que sí estamos en contra es de la depredación y del abuso a los derechos humanos. Sí, y también estamos hablando de todo este problema de la poca acción de los gobiernos, pero también quiero consultarte, quizás aquí rayamos un poco en el terreno político, pero por ahí lo han visto también ustedes como otra vertiente de todo lo que está pasando. Todo esto de la pesca ilegal y de barcos que el régimen chino ayuda para que continúen estas actividades, ¿podría obedecer a intereses del régimen chino? Que de por sí no olvidemos que de por sí que el Partido Comunista Chino aplica una estrategia que se llama la franja de la ruta y de la seda como para amplificar este expansionismo en otras tierras y así ganar control geopolítico, ¿no? Pero ¿crees tú que la pesca ilegal podría ser otra técnica para lograrlo y para afianzar estos propósitos? Sí, lamentablemente lo que tú dices es correcto. El gobierno chino, a través de sus líderes del Partido Comunista Chino, o como se lo llame, pero el gobierno, el Estado chino, es partícipe de las actividades de pesca ilegal. Y voy a dar un ejemplo claro. En 2020, Argentina capturó al pesquero Lu Rongxuanshu 668, que es propiedad del Estado chino. O sea, barcos que pertenecen al propio Estado chino realizan pesca ilegal dentro de los mares de nuestros países y violan la soberanía de nuestros países. O sea, es una actividad completamente bajo el control del Estado chino. Otro ejemplo claro es este barco que mencionábamos, que el tripulante tiró una botella pidiendo socorro. Ese barco en febrero, mientras pescaba en la Patagonia, transfirió su carga a un barco que se llama, tengo que buscar el nombre, a un barco carguero que es propiedad del Estado chino. O sea, el gobierno del Estado chino es partícipe directo de las operaciones de esta flota, a su vez que subsidia al total de la flota. O sea, por un lado, el Estado es dueño de las embarcaciones, de una parte de las embarcaciones, y por el otro lado, las que no pertenecen al Estado están subsidiadas por el Estado. O sea, el Estado es el que hace posible toda esta operatoria y que la encubre porque, bueno, en muchos casos de pesca ilegal las embarcaciones no han sido sancionadas por el Estado chino y en algunos casos han sido propiedad del propio Estado. Y creemos que esto también es parte de esta iniciativa de la ruta y la seda, porque a su vez el gobierno chino está permanentemente intentando construir un puerto propio en alguna de las ciudades de la Patagonia de Argentina. Así es. Y lo han manifestado en documentos, esto está publicado, y a su vez también estuvieron durante varios años intentando construir un puerto propio en Montevideo. Obviamente no lo han logrado. Hemos trabajado con organizaciones locales de Uruguay y hemos impedido que construyeran un puerto en una zona franca de Uruguay, pero bueno, es parte todavía de su ofensiva para avanzar con la ruta de la seda y tener acceso no solo a los caladeros y a los ecosistemas marinos de América Latina, sino también tener acceso a la Antártida, ¿no? Hay una cuestión geopolítica detrás de la presencia de esta flota china que lamentablemente algunos gobiernos de nuestra región han cedido a estas presiones. Bien, y ahora, ya me has hablado de consecuencias, pero quiero saber, a tu juicio, cuáles serían las consecuencias a largo plazo de la pesca indiscriminada y de la evasión de regulaciones. Bueno, a largo plazo tenemos una de las consecuencias, y ya se ha comprobado en otros caladeros o con otras especies, es el colapso de una pesquería. El colapso comercial se llama, que una pesquería tiene una caída rotunda de su población, una especie tiene una caída muy fuerte de su población que ya se vuelve no redituable o no económicamente viable salir a pescarla. Ese es el colapso comercial. Pero ese colapso tiene además, a su vez, un impacto ambiental y se vuelve un colapso ambiental. Entonces, el gran riesgo que corremos en el Pacífico y en el Atlántico Sur es de que haya un colapso ambiental y un colapso comercial que afectaría obviamente a nuestros países, de los cuales miles de pescadores y comunidades pesqueras dependen de las mismas especies para su alimentación, para su trabajo, para su economía, y nuestros países también dependen mucho de la economía pesquera. Hay países de la región una importante porción de su Producto Bruto Interno depende de la pesca. Esto nos dejaría sin alimento, nos dejaría sin trabajo, o sea, ese sería uno de los impactos. Y luego hay otros impactos que ya se están viendo, que son estos impactos sobre los abusos a los derechos humanos,
y en un futuro también puede haber impactos geopolíticos sobre la soberanía de nuestros países. En caso de que China construya bases en zona franca, que se volverían como territorio chino a la región, eso ya también afectaría a nuestros derechos soberanos. Bien, entonces sí crees, pero crees que pueda, si bien se convertirían en territorio chino, ¿crees que eso dé pie a algún tipo de conflicto, de fricción con los gobiernos, algunos de los gobiernos sudamericanos, o simplemente es algo que se está permitiendo a puertas abiertas? Hoy es algo que se está permitiendo a puertas abiertas, pero podría tener conflictos en el futuro. Hubo un estudio que se publicó hace pocos meses de 18 emprendimientos de infraestructura financiados y realizados por China con participación del Estado chino, y en todos los casos ha habido conflictos sociales y ambientales en las regiones, y políticos también en los países y en las regiones donde se han implementado estas obras de infraestructura. O sea, obviamente va a generar conflictos y fricciones con los países de la región, y a su vez lo que hace es colocar a los países de la región en esta especie de guerra fría entre Occidente y Oriente, entre China y Estados Unidos, en lo cual debemos salirnos de esa postura, digamos, brindando apoyo a una de estas dos potencias. O sea, esos problemas los tienen que redimir ellos. Nos ponen en una situación bastante compleja y seria a los países de la región en ofrecer y entregar nuestra soberanía a una de estas dos potencias, digamos, ¿no? Debemos mantenernos fuera de estos conflictos. No está mal hacer negocios, pero bueno, hay negocios, y otra cosa es ceder la soberanía o la dignidad o los recursos naturales o la economía de nuestros países a alguna de las potencias, ¿no? O sea, dentro de la ley, dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos de la naturaleza, está bien, pero cuando ya se cede soberanía, recursos y derechos, eso nos va a traer problemas. Bien, bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Milko Schwartman, él es especialista en conservación marina del Círculo de Políticas Ambientales. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.